Buenos días. En este apartado vamos a hablar de los parámetros de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico lo podemos semejar a un circuito hidráulico. Aquí tenemos un ejemplo. Es como si tuviéramos dos depósitos, uno que está más lleno y otro que está menos lleno, ¿vale? La comunicación entre esos dos depósitos se realiza a través de una tubería que vemos aquí abajo y tenemos una llave que la podemos tener abierta o la podemos tener cerrada. A continuación de la llave pues pondríamos un molinillo que va a aprovechar justamente la corriente de agua que circula por la tubería para girar. Cuando nosotros tenemos la llave cerrada, ¿qué es lo que sucede? Pues que no hay comunicación de agua y por lo tanto el molinillo va a estar cerrado y los niveles de agua pues no permanecen, ¿no? Pero cuando abrimos la llave, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber una circulación de agua. ¿Desde dónde? Pues desde donde hay más hasta donde hay menos, ¿vale? Esa circulación de agua se realizará, por lo tanto, siguiendo este sentido de la flecha. Y como el agua está circulando, va a tener la fuerza suficiente para conseguir que este molinillo pues gire. Pues mirad, eso es justamente lo que sucede en una pila. En una pila nos encontramos con un lugar en el cual hay más potencial, en el otro lado hay menos potencial, y cuando nosotros tenemos el interruptor cerrado, pues no hay circulación de corriente. Ahora bien, cuando abrimos el interruptor, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber una circulación, que nosotros la marcamos así con esta flecha, la veis aquí, ¿vale? Que hace que en este caso el elemento receptor, que es una bombilla en este dibujo, pues aproveche esa energía eléctrica, pues en este caso para lucir, ¿vale? Si tuviéramos un motor, pues sería justamente para moverse ese motor. Luego aquí en este circuito hay dos parámetros importantes a tener en cuenta. Lo que es la diferencia de niveles, que lo expresamos así, ¿vale? Esta diferencia de alturas, ¿vale? Va a ser un factor muy importante, ¿vale? Y de hecho, ¿cuándo deja de funcionar este circuito? Pues deja de funcionar o bien cuando no hay corriente, esto es cuando cerramos la llave, o bien cuando los dos niveles están prácticamente igualados. Cuando están igualados no va a circular la corriente de agua. ¿Qué sucederá en el circuito eléctrico? Pues deja de circular la corriente cuando la pila se gasta. ¿Qué significa que la pila se gaste? Que los dos potenciales sean iguales. Bueno, pues ese sería el primer parámetro. Y el segundo parámetro tiene que ver un poco con la corriente que va a circular por aquí. Si abrimos poquito la llave, pues ¿qué es lo que va a suceder? Va a correr un hilillo de agua que a lo mejor no es suficiente para mover las aspas. En cambio, si abrimos bastante más la llave, conseguimos que haya un chorro fuerte de corriente de agua y por lo tanto que el molino pues circule, ¿vale? Entonces, aquí hay dos parámetros importantes, que en electricidad los denominamos así: tensión e intensidad. Vamos a empezar hablando primeramente de la tensión. Pues decir que para que los electrones circulen por el circuito es necesario aportar una energía. ¿Esa pila quién la va a suministrar? Pues la van a suministrar unas pilas, unas baterías, unos generadores, y lo suministran en forma de tensión o lo que también denominamos diferencia de potencial. ¿Qué es la tensión o diferencia de potencial? Es la diferencia de energías que existen entre los extremos de un circuito. Lo veíamos en el ejemplo del circuito hidráulico. Cuando hay una diferencia de alturas en los depósitos, pues hay una diferencia de energías y eso va a permitir transmitir corriente, ¿vale? Si lo representáramos con el tema de la gravedad, pues imaginad que tenemos aquí un depósito situado a una altura, tenemos otro depósito situado a otra altura. Este depósito a esta altura decimos que tiene una tensión, una diferencia de 6 voltios respecto a este otro que está a 0 voltios. Si nosotros abrimos la tubería, los electrones van a ir cayendo justamente hasta ir al depósito inferior y van a caer con una fuerza, con una intensidad que va a depender justamente de esa altura a la cual esté. La unidad de tensión es el voltio, en honor a Alejandro Volta,
que fue el italiano que descubrió la primera pila y en honor a él pues se utiliza esta unidad de tensión. El símbolo para el voltio es la V. Y para medir la tensión utilizamos un aparato que es el voltímetro. El voltímetro se va a conectar siempre, imaginad que tenemos aquí la pila, aquí tenemos la bombilla, pues si yo quiero saber qué tensión cae en esta bombilla, tendremos que conectar el voltímetro en paralelo, ¿vale? Conectar una punta al principio de la bombilla y otra al final para determinar la tensión que cae en esa bombilla, ¿vale? Es determinar la tensión, la altura que hay entre esos dos depósitos, ¿vale? El segundo parámetro a tener en cuenta es lo que denominamos la intensidad o corriente eléctrica. Al igual que en los circuitos eléctricos, la corriente se puede calcular como el caudal en una tubería, que es la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo. Cuantos más electrones circulen, mayor va a ser la corriente, ¿vale? Por lo tanto, llamamos corriente de electrones, o también a veces se la llama la intensidad, a la cantidad de electrones que pasan por un cable conductor por unidad de tiempo. Lo vamos a medir en amperios, en honor a Ampère, que fue un francés que trabajó mucho el tema de las corrientes eléctricas. Y el símbolo es la letra I. Aquí tenéis a la izquierda un ejemplo de dos cables conductores. Por el superior pues circulan muchos electrones y por lo tanto la corriente va a ser mucho más grande. En cambio, por el inferior circulan menos electrones, a pesar de que el grosor es el mismo y la longitud es la misma. Entonces, por aquí decimos que la corriente es más pequeña, ¿no? ¿Vale? Es como si tuviéramos una carretera con coches. ¿Dónde tenemos más tráfico? En la parte de arriba, que hay más circulación. Y en cambio en la de abajo pues hay menos circulación de coches. ¿Quién es el que transportará más energía? Pues evidentemente en la parte de arriba, por tener más corriente, por tener más tráfico. ¿Cómo se establece la corriente? Pues mirad, en el siglo XIX, que es cuando se empieza a investigar todo el tema de la electricidad y demás, pues no se sabía qué era lo que circulaban. Hoy en día sabemos que son los electrones los que se mueven, en concreto van del negativo al positivo, van circulando en este sentido, pero como en aquella época no se sabía qué era lo que circulaba, pues se adoptó el siguiente criterio, que es que la corriente siempre va de polo positivo a polo negativo. Esto es, la corriente va desde donde hay más a donde hay menos, al igual que en los circuitos de agua que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, esa corriente va siempre del polo positivo al negativo. ¿Qué pasa en los circuitos de corriente alterna? Pues en estos circuitos no podemos definir un sentido de la corriente. ¿Por qué? Porque esta oscila en ambos sentidos. En concreto, en Europa se realiza un ciclo cada 50 veces por segundo. En Estados Unidos es 60 veces por segundo. En ambos casos, si queremos conocer la corriente que circula por un circuito, vamos a utilizar un aparato que se llama el amperímetro. ¿Y cómo se sitúa un amperímetro? Pues el amperímetro hay que colocarlo en serie con el circuito. Tendremos que partir el circuito y conectar el amperímetro justamente ahí entre medias, y este nos va a ir marcando pues la corriente que circula, pues por ejemplo 0,5 amperios, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.